Bienvenidas compañeras y compañeros. Rubén, es un gusto tenerte hoy con nosotras, con nosotros. Bienvenido a la Escuela Digital. Estamos atentos a tus palabras. Bueno, voy a comenzar, compañeros, si les parece. Quiero en primer lugar, bueno, agradecerle a la escuela de la que me siento parte, porque yo soy docente en los cursos que regularmente brinda la escuela para los delegados y los activistas. Así que la verdad que muy agradecido de poder seguir dando clase y conversando y participando en este ciclo con Gerardo, con Andrés, con Federico. Así que les agradezco muchísimo a UPCN y les agradezco muchísimo a Marcela y les pido disculpas por todos estos inconvenientes, digamos, no queridos, obviamente, y aparte pido disculpas por mi poca expertise tecnológica. Así que, bueno, tenemos el tema de la pandemia. A ver, eh, ya se venía hablando de la pandemia. La pandemia puede ser una cosa sorpresiva, la expansión de la pandemia, la velocidad del contagio, cómo aparece con el escenario de la pandemia, el escenario global en toda su crudeza, cómo se desparrama el virus, es una demostración cabal de que estamos en un mundo más allá de los intereses económicos y de estas ondas proteccionistas que están dando vuelta por el planeta. La globalización está ahí, es indetenible de alguna manera, ¿no? Puede haber algún ciclo de mayor protección por parte de algunos estados, pero la pandemia demuestra que estamos en un mundo muy globalizado. Un asteroide puede ser sorpresivo, puede ser inesperado, pero una pandemia se puede predecir y no puede ser inesperada. De hecho, hay información científica de que desde hace 2 años instituciones internacionales del área científica, precisamente, instituciones internacionales serias, académicas, que vienen anunciando claramente la posibilidad de que estalle una pandemia de características muy peligrosas. Esto ya hay muchísima información alrededor de esto, no desmentida. eh, lo dice gente conocida, que se dedican digamos, más allá de hacer plata, se dedican precisamente a donar y a crear fundaciones para prevenir estas cuestiones, etcétera, etcétera. Entonces, la pandemia era previsible. Ahora, lógicamente que al extenderse, la pandemia pone al 80% de la humanidad en sus casas y millones de empresas cierran sus puertas. Algunas cerrarán para siempre y otras cerrarán por lo que dure las espaldas del empresario para aguantar las cuarentenas y los aislamientos, etcétera, etcétera. No se puede decir que fue inesperada. No se puede decir. Tenemos que asumir la responsabilidad que somos, valga la redundancia, responsables de esta pandemia, de este virus, de esto que está pasando. ¿Por qué? Primero porque estamos viviendo en un capitalismo desbocado. Es decir, nosotros, las 3 etapas que nosotros en el Instituto del Mundo del Trabajo definimos sobre la globalización, la primera etapa ultra neoliberal, ultra anti-Estado, etcétera, etcétera, la que le sigue, que intentó, digamos, ponerle un poco de freno con los gobiernos latinoamericanos del nuevo milenio, el avance del sudeste asiático, la crisis de la Organización Mundial de Comercio, es una segunda etapa. Y una tercera etapa que es un poco esta, ¿no es cierto? Siempre en términos de un capitalismo desbocado. ¿Qué significa un capitalismo desbocado? Bueno, significa varias cosas. En primer lugar, un capitalismo que ha generado un nivel de asimetrías globales y locales, o sea, hacia el interior de los países, muy, muy, muy pronunciada. No es casual que en Naciones Unidas se hable de cooperación sur-sur, que los objetivos del desarrollo sostenible sean objetivos vinculados directamente a las grandes problemáticas que tiene el sur, que también las tiene el norte, y que las va a tener cada vez más. Pero es el sur el que más ha sufrido estas asimetrías globales, que claramente tenés ciudades como París y Nueva York, y después tenés ciudades como Dhaka o como en Nairobi,
o como el Gran Buenos Aires. No hace falta irse tan lejos para ver las asimetrías y las desigualdades que ha generado este modelo económico, que está desbocado porque se sustenta básicamente en la financiarización de la economía. Es más importante, digamos, entrar en el mundo de las finanzas desde el punto de vista de obtención de ganancia y renta que entrar en el mundo de la producción. El que invierte en producción gana 5 o 6 puntos. El que invierte en finanzas gana 20, 30, 40 puntos, para que tengan una idea. Entonces, esto es capitalismo desbocado. ¿Por qué también es desbocado? Porque no ha tenido en cuenta el debate sobre el cambio climático. En general, cuando uno habla del cambio climático, hasta hace 5 meses atrás, antes de la pandemia, uno parecía un utópico, que decía lo que vos planteás es imposible, empleos verdes, dejar de utilizar el carbono para la industria y la producción, no va a pasar nunca. Los que hablan de cambio climático son voladores, utópicos. No, bueno, hoy es común hablar del cambio climático, de la necesidad de tomar en cuenta el cambio climático a los efectos de cuidar el medio ambiente y cuidar el planeta, cuidar la casa común, como lo ha dicho Francisco en la encíclica Laudato Si, que no es un verso, es una realidad, es una realidad. El nivel porque las cosas están conectadas unas con otras. Los niveles de deforestación que hay en el planeta son abismales. El nivel de concentración en grandes urbes, en grandes ciudades, es cada vez más letal para la humanidad. Cuando vos tenés inmensas cantidades de kilómetros cuadrados despoblados. Entonces, ¿qué pasa? Si vos deforestás, los animales, la fauna, buscan lugares a donde ir porque ya no se puede quedar donde habitaba naturalmente. ¿Y a dónde va? Va a las grandes ciudades. No es casual que el COVID haya nacido de un murciélago en un mercado de comestibles de una ciudad china, donde viven hacinados, donde yo he estado ahí, afortunadamente conozco, he estado ahí donde cualquier animal se vende en un Carrefour. Entonces, yo digo, está bien, están los temas culturales, que son milenarios, están los temas digamos, de diferencias abismales entre el Oriente y el Occidente, pero no dejemos de perder de vista de que estamos en un planeta cada vez más dañado. Ha empezado a aparecer, desde que se empezaron las cuarentenas, ha empezado a aparecer un aire más diáfano. Ustedes habrán visto en algunos noticieros que se tornaron cristalinas las aguas de los canales de Venecia. Eso no son casualidades, son cosas que tienen que ver con la utilización de estos combustibles que hacen funcionar la economía hoy día prácticamente en forma total. En medio, además, por otra parte, un capitalismo desbocado porque estamos en el medio de una guerra comercial. Es decir, hasta que estalló la pandemia, el problema era la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que hoy se ha transformado en una guerra sanitaria, porque Estados Unidos acusa a China, China acusa a Estados Unidos, hay toda una literatura informática que se puede ver, alguna seria, alguna no seria, pero digamos, una guerra comercial que no terminaba de cerrar y que podía terminar en cualquier cosa. Esta es la realidad. No se puede dejar de lado la cuestión de la avaricia y la codicia de las grandes concentraciones de capital que empiezan a verse muy claramente. Codicia y avaricia hubo siempre, pero se empiezan muy claramente a partir de la crisis del 2008. Cómo la crisis hace que se retraigan los capitales de las grandes empresas multinacionales, se retrae el comercio internacional, y esos dineros van a parar a los paraísos fiscales. Y una parte de esos dineros se invierte en las empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas son estas famosas, las GAFA, Google, Amazon, etcétera, todas estas empresas tecnológicas que existían desde antes. Y Google existe desde el año 98, pero reciben una muy fuerte inyección de capital a partir del 2008. Y ahí se empiezan a adueñar y a monopolizar el mercado de sus respectivas actividades, fundamentalmente actividades tecnológicas, de obtención de datos,
comercio electrónico, gig economy y todo el debate sobre la inteligencia artificial, que todo se suele poner dentro de un combo temático que se denomina el futuro del trabajo, que también es una cuestión que da para otro seminario, que da para otra charla. Y después tenés un sistema internacional fuertemente dañado. ¿Dónde se ve que el sistema internacional está dañado? En la pandemia. El sistema internacional no coordinó absolutamente nada. Jugó un rol importante por una cuestión temática, y está jugando un rol importante la Organización Mundial de la Salud, fuertemente atacada, en algunos casos con razón, en otros sin razón, y un papel digno que jugó y está jugando la Organización Internacional del Trabajo, tratando de acercar a los sectores empleadores y a los sectores trabajadores, que es su misión, con los estados para prever la coyuntura en términos de elaboración de protocolos y mensajes y datos que son muy fuertes y muy crudos. La OIT está planteando que en este momento la visión que se tiene para la pospandemia, para definirla de alguna manera, después vamos a ver, es que van a quedar afectados laboralmente alrededor de 2.500 millones de trabajadores. Del sector formal, otros 2.000 millones del sector informal. Este va a ser el resultado de la pandemia, por el parate económico que genera y que las empresas los gobiernos están haciéndose cargo, concretamente el Estado se está haciendo cargo. Para todos aquellos que vituperaban contra el Estado, que vituperaban, son ustedes, los trabajadores del Estado y el Estado, los que se están haciendo cargo, los que se están haciendo cargo y están poniendo el hombro a esta catástrofe que estamos viviendo. No tenemos un sistema nacional, un sistema internacional que no puede controlar al propio capitalismo. Es un sistema internacional criticado incluso por las propias superpotencias, como el caso de Estados Unidos, criticado que fue una de las creadoras del sistema internacional, en la posguerra, en la segunda posguerra. Entonces, no, te dicen, no, y la verdad que no controla. Es un sistema, Naciones Unidas ha brillado por su ausencia, en términos generales. Entonces, cuando vos tenés una cuestión global, como es la pandemia, y no tenés instituciones políticas y gobernanza política global, y tenés ahí un problema grave, que es como una suerte de artrosis del sistema internacional, porque no funciona como tendría que funcionar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el sistema internacional? Se estresa y deja de producir nada de lo que podría haber producido o de lo que produjo los primeros años de su existencia, allá por los 40, los 50 y los 60, a pesar de la existencia de la Guerra Fría. Pero bueno, esto es lo que ha acontecido, es lo que está aconteciendo en el mundo. El movimiento sindical internacional y nacional ya venía planteando esta temática desde hace mucho tiempo. Para nosotros, para el movimiento sindical, todo esto que acabo yo de plantear es moneda absolutamente corriente de nuestros seminarios, de nuestras charlas, de nuestras estrategias políticas, de nuestras estrategias sindicales. Es decir, todo esto que yo acabo de describir, obviamente con el agregado de la presencia de esta pandemia, todo lo que acabo yo de describir, no es ni más ni menos de lo que viene denunciando desde hace tiempo la Confederación Sindical Internacional, la Internacional de Servidores Públicos, que es el sindicato mundial de ustedes, mi sindicato mundial, la UNI, la CGT de Argentina, UPCN, el movimiento sindical en su totalidad. Para el movimiento sindical en su totalidad siempre estamos atajando los penales de las crisis que se generaron en la existencia de la humanidad, pero desde los 80 del siglo pasado. Nunca se ha podido bajar hasta el día de hoy la cifra de 180 millones de desempleados en el mundo. Nunca se ha podido bajar de la crisis del 2001, la crisis del 2008 y esta crisis de la pandemia. Ya había, dije yo, instituciones científicas y académicas que preveían la posibilidad de que se presentara una situación pandémica en el mundo. Pero no solamente se preveía esto, ya pasados unos 8 o 10 años de la crisis del 2008, las instituciones internacionales y Naciones Unidas
en su informe económico del año 2017, ya planteaba de que una nueva crisis financiera podía llegar a estallar porque las soluciones que tendrían que haberse tomado, o las medidas que se tendrían que haber tomado, luego de la crisis de las hipotecas en el 2008, no se tomaron. Solamente los 2 primeros años, las 2 primeras reuniones del G20, se tomaron algunas medidas para regular el mercado bancario, el mercado cambiario, etcétera, etcétera. Pero ya después las propias instituciones financieras empezaron a meter la uña y el G20 pasó a ser una cuestión parte del sistema internacional básicamente intrascendente. Ustedes vieron que hace 2 meses hubo una reunión del G20, pasó absolutamente desapercibida, no hubo ningún tipo de solución de nada, no propusieron nada, nadie dijo nada. Y así está el mundo. Cada gobierno hace lo que le parece, lo que le viene bien, lo que le va en inteligencia con sus sectores académicos y políticos. Tenés a Trump, tenés a Bolsonaro, tenemos acá a Fernández, tenés España, tenés Italia, ¿no es cierto? Sí. Tenés el tema del sudeste asiático, donde hubo algunos países que lograron controlar la pandemia rápidamente, otros países que fueron previsores y tomaron medidas cuando vieron que la cuestión se venía y tuvieron poco contagio y por ende pocas muertes. Pero cada uno está haciendo lo que puede y lo que quiere. No hay vacuna, es muy probable que no haya vacuna durante un tiempo, esto lo digo yo, lo dicen los infectólogos y los epidemiólogos, de manera que la situación digamos, desde el punto de vista de los efectos, va a ser los efectos de una crisis, es una crisis sanitaria, pero va a tener los efectos de una crisis económica y financiera de envergadura colosal. De envergadura colosal. El nivel de desempleo y de informalidad va a crecer, la pobreza va a crecer, y de este complejo sistema de la pobreza en nuestros países, en nuestro país, que ya venía arrastrando un escenario prepandémico delicado desde el punto de vista económico, va a ser una situación de la informalidad y de la pobreza mucho más grave de lo que cualquiera de nosotros puede estar pensando en este momento. Esto nos obliga a ser muy, muy precisos en el diagnóstico y en lo que propone el movimiento sindical. Porque este es un punto de inflexión desde el punto de vista político en donde la voz del movimiento sindical, si es manejada con inteligencia, puede ser escuchada y puede ser respetada, mucho más de lo que lo ha sido hasta hoy, hasta ahora. Fíjense ustedes algunas de las cuestiones que está planteando el movimiento sindical. Además, voy a dejar de lado para darles a ustedes la posibilidad de hacer preguntas o alguna cosa así. Fíjense ustedes que, digamos, en términos generales, ¿por qué existe una corriente anticuarentena en el mundo y en el país? Porque las empresas necesitan producir y necesitan ganar dinero. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, no hubo ningún empresario que se quejara de la crisis económica, porque para la guerra todos producían y todos consumían, fundamentalmente los países productores de Estados Unidos. Los empresarios estaban muy contentos, porque estaban produciendo para la industria armamentista. Acá los empresarios no están produciendo. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestro pensamiento? Si los empresarios no están produciendo y tienen enormes ganas de abrir sus puertas y abandonar las cuarentenas, es un momento ideal para el movimiento sindical de tomar la posta y salir a plantear nuestras alternativas de propuesta. En primer lugar, lo primero, las medidas sanitarias logradas vía protocolos, vía convenios colectivos, vía convenios, durante estos 3 meses hay que tratar que una vez que pase la pandemia y se vuelva a una cierta normalidad, dejen de ser excepcionales y se transformen en la base de sustentación de una nueva economía que nosotros denominamos economía del cuidado. Y dicen economía del cuidado del cuidado del ser humano, del cuidado del planeta,
del cuidado de la comunidad, del cuidado de los bienes públicos y de los bienes comunes. Ahora, uno dice, pero ¿por qué los empresarios van a preocuparse por la economía, una economía de cuidado? Se van a preocupar. Pueden aguantar, nosotros no, nosotros, los trabajadores no, pero ¿pueden aguantar las empresas una nueva pandemia? ¿Otro nuevo parate de 5, 6, 7 meses? Con empresas cerradas, quebradas. Yo digo, ¿cuáles son los problemas de la higiene y la seguridad hoy día en todo el mundo? En los lugares donde más se viola la higiene y la seguridad del sudeste asiático están las cadenas globales de suministros o las cadenas globales de valor, que son el motorcito de la fragmentación productiva en el sistema global, ¿no es cierto? Eso va a haber que discutirlo todo nuevamente. ¿Qué empresario va a ir a invertir en un lugar donde los trabajadores están hacinados, ganan $10 por día y son los famosos nichos de mano de obra barata? Van a invertir ahí y se va a generar otro virus. Se va a generar otra pandemia. Entonces, los empresarios van a empezar a cuidar, no nos van a regalar nada, pero quiero dejarlo en claro esto para que nadie se engañe. El sindicalismo tiene que seguir existiendo, tenemos que seguir presionando, tenemos que seguir movilizando y tenemos que seguir construyendo. Pero yo lo que me refiero es la estrategia, el momento político que estamos viviendo. Es el momento de sentarse en las grandes mesas de decisión política a nivel global y a nivel local para discutir una serie de temas que nosotros los tenemos permanentemente en el cerebro y que generalmente no nos dan el lugar que tenemos que tener para ser escuchados y que lo que nosotros decimos se ponga en práctica. Entonces, en primer lugar, hay que profundizar una coordinación política de la globalización. Dicho en otros términos, hay que avanzar hacia una nueva institucionalidad internacional. Yo te diría que para el 2001 tenías el sistema de Naciones Unidas. En el 2008 te nace el G20. Ahora en el 2020 el G20 ya quedó virtualmente desactualizado, por lo que les comenté antes. Entonces hay que generar una propuesta de nueva institucionalidad internacional que lea correctamente el momento político de la humanidad y que nos permita coordinar políticas, a pesar de que sabemos que el mundo se va teóricamente, entre comillas, a cerrar más producto de la pandemia, pero hay que buscar una forma de generar una nueva gobernanza a nivel internacional, un nuevo sistema internacional que nos ponga de cara a lo nuevo, de cara a las transformaciones que hay que hacer, de cara a esta lucha por terminar con las asimetrías y las desigualdades a nivel del planeta. Ya vimos lo que significó el Estado. Para el movimiento sindical el Estado es un tema central. Para el movimiento sindical argentino, ni hablar. Hay que reconfigurar el Estado y dejar de hablar de esta estupidez que hay en el debate económico entre el Estado y el mercado. El mercado existe y debe existir, y el Estado existe y debe existir. Tiene que cumplir las funciones que históricamente nosotros le hemos demandado a los Estados. Hay que mejorar el Estado, hay que descentralizarlo más, hay que dotarlo de mayor participación popular, las organizaciones sindicales tienen que tener una capacidad de decisión así dentro de las políticas del Estado, pero el Estado, ya nadie puede decir, ustedes vieron lo que está diciendo el Fondo Monetario, no se preocupen por la emisión, no se preocupen por el déficit fiscal, hay que salvar a la gente, hay que salvar a las empresas, hay que dar los subsidios, Fondo Monetario Internacional. Entonces, el Estado va a jugar y tiene que jugar un rol central y nosotros como movimiento sindical tenemos que jugar en esa mesa de debate también un rol importante. Hay que discutir la fiscalidad, hay que discutir los impuestos. Y terminar con mitos. Hay países desarrollados que tienen impuestos altísimos. Claro, impuestos altísimos con servicios de altísima calidad. Bueno, hay que lograr esta conjunción. Ahora, si nosotros queremos terminar realmente con las asimetrías, con esta cuestión de la codicia y la avaricia exacerbada a la que nos llevó esta globalización excluyente, necesitamos un nuevo espíritu de taxación, un nuevo espíritu de
de impuestos. Yo, la verdad, honestamente, les confieso, compañeros y compañeras, me parece que es un debate de locos, este debate que se ha planteado en Argentina sobre el impuesto a los ricos, que por otra parte no es un impuesto porque es un pago por única vez, que no le mueve el amperímetro a ninguno de estos señores que manejan fortunas ultra recontra millonarias. Entonces, lo que yo digo es, está bien, el impuesto a la riqueza, el pago a la riqueza por una única vez, para poder destinar esa plata a la lucha contra la pandemia, está perfecto. Pero hay que sentarse a discutir la cuestión impositiva de una vez por todas. El nuevo mundo va a requerir, porque si va a haber una economía de cuidado, va a haber que invertir. Van a tener que invertir las empresas y van a tener que invertir los estados. Y para invertir, los estados tienen que recaudar. Y el impuesto que más recauda en Argentina es el IVA. Lo pagamos vos, todos lo pagamos nosotros. Entonces tenemos que discutir una nueva tributación en Argentina y me parece que también tiene que ser parte del debate. Hay que salir con más fuerza con la cuestión del medio ambiente. Hay que dejar claramente establecido que tenemos que ir a lo que se denomina un New Deal Green, un nuevo tratado verde para lograr ir abandonando paulatinamente las energías que hacen funcionar la economía pero que dañan la naturaleza, porque son generadoras directas de este tipo de cuestiones que estamos viviendo hoy, de este tipo de pandemias y de otras cosas. Entonces tenemos nosotros que cuidar los ríos, tenemos que cuidar los mares, tenemos que cuidar la tierra, tenemos que cuidar el Amazonas y no hacer las locuras que está haciendo Bolsonaro en el Amazonas. Sí, hay que cambiar totalmente el eje si queremos que el planeta viva más tiempo y por lo tanto nosotros vivir más tiempo y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Hay que generar un nuevo contrato social. Y aquí me echo con el tema del cambio tecnológico. Antes de la pandemia veníamos todos debatiendo la cuestión de las plataformas, la cuestión de los aplicativos en los celulares, las nuevas empresas. El teletrabajo era una cosa, sí, que existía, pero medio lejana. Ahora el teletrabajo se ha masificado, o relativamente masificado. Entonces, hay que generar un nuevo contrato social que garantice un salario digno, que garantice derechos laborales mínimos, que garantice contrato por tiempo indeterminado. Contrato por tiempo indeterminado, no lo digo yo, lo dijo hace 2 meses atrás un editorial del Financial Times, que es el diario del mundo de las finanzas inglés, que sacó una editorial digna de un recuadro para guardarlo en la habitación y en el escritorio de cada uno. Hay que, digamos, los estados y los empleadores van a tener que entender el valor del trabajo y del trabajador. Y hay que hacer un nuevo contrato social, porque los últimos contratos que tenemos han sido raspados y gastados desde la crisis desde los años 80 a hoy, y gran parte de ese contrato social, que en el caso argentino planteaba seguridad social pública, ley de contrato de trabajo, convenio colectivo, descuento sindical y el otro, está. Pero hay una enorme cantidad de trabajadores informales que están fuera de esto. Tenemos que discutir este tema del nuevo contrato social. No, yo estoy planteando temas a discutir, no estoy planteando soluciones puntuales, porque eso hay que estudiarlo, hay que verlo. Lo que decía de la seguridad sanitaria y la economía del cuidado, que me parece que también es otro tema que tenemos que ponernos contestes para poder tener una propuesta. El tema de la economía digital, como les dije antes, mezclado con el del nuevo contrato social, la necesaria vinculación cada vez mayor entre trabajo y educación. Nosotros nos vamos a tener que meter seriamente en un debate sobre la formación profesional. La formación profesional ya no puede seguir siendo lo que es, porque es una formación profesional estructurada sobre la base de viejos paradigmas. O sea, hay que ir a una formación profesional más profunda y tiene que estar cada vez más vinculada la formación profesional con la educación formal. Educación y trabajo, y educación formal. Eso es lo que nos va a permitir corregir muchas de las cosas que en el sistema universitario se hablan, los académicos, la plétora profesional, por qué hay tantos abogados, por qué hay tantos... Bueno, eso se discute vinculando el trabajo, la educación, el trabajo y la educación. Y la educación técnica o la educación de formación sindical con la educación formal. Esto también hay que ponerlo, esto ya existe, en Alemania existe.
no somos Alemania, no hay que hacerlo igual que Alemania, pero podemos empezar a debatirlo, el tema, porque me parece que es un tema muy importante. Y el otro tema que está vinculado al nuevo contrato y al rol del Estado, al nuevo contrato social y al rol del Estado, es el debate sobre la informalidad. Yo sé que todos nosotros acá en Argentina estamos en discusiones sobre el tema de, en el mundo se está discutiendo el tema organizativo de los trabajadores informales. No hay posiciones homogéneas al respecto. En algunos países hay sindicatos de informales, en otros países los informales pertenecen a un sindicato ya constituido, tradicional. Es un tema muy complejo porque es un tema nuevo. Todos los temas nuevos son temas complejos. Van a escuchar ustedes hablar, en la medida que se van acercando las posibilidades de salir de la cuarentena y volver a una vida semi-normal, lo de la nueva normalidad. Cuidado con el término. Cuidado. Porque si es nueva, es difícil que sea normal. Porque lo normal es lo que había antes, que es lo que nos llevó a lo que hay ahora. Yo prefiero, como lo dice la Organización Internacional del Trabajo y nuestro director general, que digo nuestro porque es Gracias por tus palabras, con mucha alegría. Te contamos que participaron una importantísima cantidad de compañeras y compañeros, con saludos para vos, habiéndote conocido ya en la escuela. Gracias, Rubén, por el tiempo. Compañeras y compañeras, nos vemos el miércoles 24 a las 5 de la tarde por este mismo canal. Gracias.